Buenas, en el video de hoy vamos a hablar de la desigualdad de Gallardo, Nirenberg y Sobolev. Entonces, la pregunta que tenemos es la siguiente. Tenemos una U en W1P y nos interesa saber si esa U vive en algún otro espacio. Por ejemplo, a un espacio LB, algún LP. Obvio que vive en LP por la definición, pero digo, ¿vive en otro LQ con Q distinto de P? Bien. Entonces, teniendo este problema en mente, la respuesta es que sí. ¿Y en qué espacio vive? Depende del P que tenemos. Si nuestro P es más chico que la dimensión, justamente la respuesta la dará la desigualdad de Gallardo, Nirenberg y Sobolev. Si P es del tamaño de la dimensión o más grande, la respuesta la da la desigualdad de Morrey. No la vamos a ver en este curso por cuestiones de tiempo, pero si quieren está la demostración disponible en el Evans. Es un tema posible para el final de la asignatura. Bien, entonces nosotros lo que buscamos es obtener una desigualdad de este tipo, que la norma de U en LQ se controle por la norma del gradiente en LP de Rn. Esto lo vamos a querer en principio para funciones buenas, para funciones infinito, ¿sí? Y lo que es muy importante es que la constante C no dependa de la U. Bien. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo tiene que ser ese Q para que valga la desigualdad? Puede ser cualquier tipo de Q. Bien. Para dar respuesta a eso, tomemos una U que se hace infinito de Rn, ¿sí? Pero que no sea idénticamente 0. Entonces, definimos U sub lambda de X, que va a ser una dilatación de la U, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esta U sub lambda también verifica la desigualdad que tenemos, que la norma LQ de U sub lambda se acota por el gradiente de U sub lambda a la P. Y ahora lo que vamos a hacer es reescribir estas normas en términos de las normas de la U. Entonces, fíjense, por ejemplo, la integral de U sub lambda a la Q, uno lo que puede hacer es, U sub lambda, recuérdense que es esto, uno dice, bueno, I es lambda por X, entonces el diferencial I es lambda X diferencial X, entonces simplemente por sustitución directamente esto es U sub I, y esto es, el diferencial I es 1 sobre lambda, el diferencial X, perdón, es 1 sobre lambda diferencial I, o sea que me aparece un 1 sobre lambda. Entonces acá me queda relacionado la norma LQ de U sub lambda con la norma LQ de U. Ahora vamos a hacer lo mismo con el gradiente. Fíjense, cuando uno calcula el gradiente, lo que está pasando es que me va a salir un lambda, porque hay que usar regla de la cadena, ¿no? Entonces se queda el gradiente de U evaluado en lambda X por lambda. Y ese lambda, como está acá elevado a la P, va a salir lambda a la P. Bien. De nuevo, haciendo este cambio, me sale un lambda a la N y me queda en función de I. Entonces, juntando esta información y volcándola en esta desigualdad, obtenemos lo siguiente. Entonces, bueno, fíjense que me quedaron lambda por todos lados. Entonces lo que voy a hacer es reacomodar todos los lambda para que me queden todos en el mismo lugar. Hago eso. Entonces ahora mira uno esto con cuidado y dice, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si esto fuera positivo, por ejemplo? Si el exponente que acompaña el lambda es positivo y lambda está tendiendo a 0, entonces el lado derecho está tendiendo a 0, entonces la U es 0. ¿Sí? Sería un problema porque U era distinto a 0. ¿Qué pasa si esto es negativo? Bueno, si este exponente es negativo, hago tender lambda infinito, entonces el lado derecho de nuevo tiende a 0. Entonces de nuevo tengo un problema. Entonces estoy obligada a que este lambda desaparezca. ¿Sí? Entonces lo que voy a necesitar es que este exponente de acá sea 0. Y para que este exponente sea 0, lo que tengo que hacer es despejar quién es el Q. Bueno, cuando uno despeja quién es el Q, aparece el Q es igual a esto, a NP sobre N menos P. A esto lo vamos a llamar P estrella, ¿sí? Este va a ser el exponente conjugado de Sobolev. Uno lo que normalmente dice es que es el exponente crítico de Sobolev, porque va a ser el exponente que te va a decir que la inclusión de Sobolev es continua hasta ese exponente, incluido ese exponente, y es compacta un poco antes de ese, o sea, hasta los Q menores que ese P estrella. ¿Sí? Entonces,
es un exponente que es una bisagra porque los problemas que las ecuaciones diferenciales que involucran potencias más chicas que el exponente crítico se resuelven de una forma y cuando uno pasa al caso crítico o al supercrítico, se resuelven de otra, ¿sí? Bien, entonces ya estamos en condiciones de formular la desigualdad de Gallardo, Nirenberg y Sobolev. Entonces la desigualdad dice que la norma LP estrella de U se controla por la norma del gradiente de U en LP de Rn. Y esta desigualdad la vamos a probar para una U buena, una UC1 de soporte compacto. Bien, entonces el primer paso para demostrar esta desigualdad es en realidad que si nosotros la tuviéramos probado para el caso P igual a 1, nosotros la tendríamos probado para cualquier P más chico que la dimensión. Entonces tratemos de entender por qué es eso. Entonces, cuando P es 1, la desigualdad tiene esta pinta, ¿sí? Entonces ahora vamos a aplicar la desigualdad, ¿sí? Para una B que sea de la forma U a la gamma, ¿sí? Entonces simplemente reemplazo donde decía U, pongo U a la gamma. Cuando lo hago de este lado, simplemente me aparece un gamma I, no pasa mucho. Cuando lo hago de este lado, tengo el gradiente de U a la gamma. Bien. Entonces, fíjense para tratar de entender un poco más qué es esto, lo que voy a hacer es calcular el gradiente. Cuando uno calcula el gradiente, esto es regla de la cadena, me aparece el término gamma, U gamma menos 1, me aparece el signo de U y el gradiente de U. Entonces, como estoy trabajando con el módulo, directamente lo que me importa es que me queda U a la gamma menos 1, gradiente de U. Y ahí uno lo que puede hacer es usar desigualdad de Helder con P y P'. Entonces obtiene algo de esta pinta. Muy bien. Entonces, uno obtiene esto y uno lo que dice es, bueno, en principio yo podría elegir el gamma para que esto cierre de alguna forma. Entonces, el truco es que elegir un gamma tal que este exponente de acá se convierta en P estrella y este exponente de acá se convierta en P estrella, ¿sí? P' ya sabemos quién es porque es el que me da la desigualdad de Helder. Y bueno, el exponente crítico es tan mágico en ese sentido que eso se puede hacer y el gamma que necesitamos es de esta pinta. Entonces uno hace eso, ¿sí? Y obtiene esto. Y fíjense, ahora tengo dos términos que involucran la integral de U a la P estrella. Entonces lo que puedo hacer es pasar para el otro lado, porque total no es 0. Y obtenemos esta desigualdad. Justo vuelve a pasar que cuando tengo este exponente y le resto este exponente, me da 1 sobre P estrella, que era lo que quería. Entonces tengo la norma de U en LP estrella controlada por la norma del gradiente de U en LP. Fíjense que la constante que estoy poniendo acá es una constante, no depende de U, depende de la dimensión y del P. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para demostrar el teorema? Lo que necesitamos es poder demostrar la desigualdad para el caso P igual 1. Muy bien. Veamos ese caso. Para ese caso, lo que vamos a usar es una desigualdad de Helder generalizada. ¿Sí? Tenemos la integral de la productoria de U sub I, y eso se acota por el producto de las normas LPI de los U sub I. Y lo que necesito es que todas las sumas de los 1 sobre PI, todos sumen 1. ¿Sí? Nosotros conocemos esta desigualdad cuando n es 2, esto es generalizarla hasta n. Bien. Entonces, fíjense. Dejan fijo todas las variables menos la variable xy, entonces la u de x la pueden escribir como la derivada de uxy integrado respecto de la variable y, ¿sí? Y eso lo pueden hacer para cualquier y moviéndose entre 1 y n, ¿sí? Entonces tienen esta integral que la vamos a poner entre x y menos infinito. Bien, ahora fíjense, uno puede acotar el u de x, ¿sí? Lo puedo acotar por el menor o igual que la integral entre menos infinito y más infinito, extiendo y acá lo que puedo hacer es meter el módulo adentro y acotar la derivada parcial de xy por el gradiente, ¿sí?
Bien. Entonces ahora lo que podemos hacer es, este mismo razonamiento lo podemos hacer para y entre 1 y n. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo n veces el u de x y acá tengo el productorio de n integrales de esta forma. Bien, y la otra cosa que puedo hacer es elevar todo a la 1 sobre n menos 1, ¿sí? Porque la desigualdad que tenía que probar tenía que aparecer este exponente, y lo mismo del otro lado. Muy bien. Entonces ahora tenemos que integrar, por ejemplo, integramos respecto a la variable x1, ¿sí? Entonces, cuando integramos respecto a la variable x1, fíjense, acá simplemente lo que estamos usando es la desigualdad anterior, ¿sí? Y la monotonía de la integral, porque estamos trabajando todo con cosas positivas. Entonces, integro. Ahora fíjense, cuando integro respecto a la variable x1, justo la primera integral, ¿sí? Una vez que yo integré respecto de x1, eso ya no depende de x1, entonces esta integral la puedo sacar afuera. Todas las demás se comportan igual porque siempre hay una variable x1 dando vuelta. Entonces, por un lado tengo esta integral que tengo que sacar afuera y por otro lado tengo todas las otras integrales. Bien, entonces esto queda igual y ahora lo que tenemos la integral de un producto, entonces ahora podemos usar el Herder generalizado. Entonces este es el producto de las integrales. ¿Sí? Muy bien. Ahora hacemos el mismo razonamiento, pero integramos respecto de x2. ¿Sí? Entonces, cuando integramos respecto de x2, de nuevo, va a haber una integral que vamos a tener que separar, que es la integral esta de x1 que ya estaba hecha, por la variable y2 se va a comportar distinta. ¿Sí? Y va a quedar las otras integrales dando vueltas. Acá está bien escrito todo lo que está pasando. Bien, entonces de nuevo, de estas integrales, volvemos a usar Helder generalizado. Entonces, otra vez, entonces ahora me aparecen las dos integrales del principio más las otras tres. Bien, y la idea es seguir este razonamiento hasta integrar desde x1 hasta xn. Entonces, cuando uno hace esto desde x1 hasta xn, me queda el diferencial x, ¿sí? Y acá me termina quedando la productoria de las integrales respecto de todas las variables. Entonces, cuando uno reescribe esto es la integral del gradiente de u, integral en Rn, y fíjense que acá tengo n veces la integral a la 1 sobre n menos 1, o sea que me queda a la n sobre n menos 1. Entonces ahí conseguimos la desigualdad que estábamos buscando. Bien, entonces, lo que vamos a ver en el próximo video es el teorema de inmersión. Voy a cortar el video acá porque quedó demasiado largo. Cualquier duda o inquietud me pueden mandar un mail y si no lo vemos en la consulta sincrónica.